Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Asti Podcast, el episodio número 73. Estamos hoy grabando 18 de agosto del 2023 y seguramente en un par de semanas van a escuchar este episodio, pero el tema del día de hoy es un tema que ya habíamos querido platicar desde hace bastante tiempo en este podcast, no lo habíamos logrado. Pues en Asti nosotros ya hemos dado un par de conferencias sobre este tema. Pues ya lo vieron en el título, es Airbnb, Short Term Rental contra Long Term Rental, o sea, corto plazo, rentas a corto plazo versus rentas a largo plazo. Realmente estas rentas a corto plazo es un modelo de negocio pues que ha venido creciendo mucho mundialmente, ¿verdad? Y en Guatemala también ha agarrado ya un ritmo bastante grande hasta el punto donde ya vemos proyectos completos destinados a rentas a corto plazo, ¿verdad? Destinadas a inversionistas que quieren colocar sus apartamentos en plataformas como Airbnb. Airbnb es la plataforma más famosa. Fue realmente la primera, creería yo, que implementó ya tecnología junto con este modelo de negocio real estate para poder hacer pues, la vida más fácil a aquellos que buscan una estancia corta pues en algún inmueble, un apartamento, una casa, en cualquier lado del mundo, cuando van de viaje, cuando van de trabajo, ¿verdad? Entonces, realmente no es la única plataforma. Existen también otras como VRBO, como Booking.com, Expedia, también TripAdvisor, que son otras plataformas que se han estado uniendo a esta ola. Y pues seguramente habrán muchas más. En Guatemala, como decía, la que más funciona, o en Latinoamérica diría yo, la que más funciona es Airbnb. Es la más utilizada, donde los propietarios de estas propiedades pues les gusta más colocar sus inmuebles y tal vez debe ser la más sencilla de usar o lo que más beneficios da por ser la más grande, ¿verdad? Entonces, el punto de este podcast del día de hoy es poder entender qué es mejor, qué es más rentable, qué debemos de hacer como inversionistas si ponemos nuestras propiedades, apartamentos, inmuebles, vivienda, a rentas a corto plazo. Que corto plazo vamos a ver un poco qué significa, pero es primordialmente rentas menos de un mes, ¿verdad? Y rentas a largo plazo, que normalmente son contratos a un año, ¿verdad? Entonces, vamos a entender qué es lo mejor y para eso, pues hoy nos acompaña Rodrigo Jauregui. Rodrigo es el líder de proyectos nuevos en Asti Desarrollos, con quien ya hemos dado pues las conferencias que les platicaba sobre este tema y el día de hoy es el experto en esto. Entonces, bienvenido, Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, gracias, muy emocionado de estar aquí porque como decís es un tema que ya hemos trabajado en nuestros cursos y siempre es de los temas que más le interesa a la gente, es de los pocos cursos que hemos repetido varias veces, dándolo por nuestra cuenta, gente que nos contrata para dar el curso porque es un tema que está creciendo mucho últimamente, entonces emocionado de compartirlo. Sí, realmente para el desarrollador poder ofrecerle al inversionista una nueva forma u otra forma distinta de que el inversionista pues le genere rentabilidad a una propiedad, siempre es positivo y por lo que decía, cada vez más el usuario busca estas facilidades que tienen las propiedades a corto plazo a comparación de estar en hoteles, ¿verdad? Ha sido una competencia principal de hoteles, diría yo. Cada una tendrá sus temas, ¿verdad? Sus necesidades y también su clientela, ¿verdad? Hay veces que vas con familia, preferís que te atiendan en el hotel, hay veces que preferís estar más cerca de donde vas, digamos, y estás en una casa o en un apartamento más cercano. Pero Rodrigo, tal vez que nos estamos adelantando un poco, vale la pena para todos aquellos que desconocen o no están tan profundizados en el tema de short term rental, que contanos qué significa esto. Short term rental es el término que se le da, como ya mencionaste ahorita hace un momentito, al esquema de renta donde en lugar de estar trabajando o buscando un contrato que nos dé esa seguridad de 6 meses o un año por lo general, por lo menos en Guatemala,
en Latinoamérica, que es lo que se busca. Se busca tener este tipo de renta, ya sea por día, por noche, dependiendo cómo lo esté trabajando la plataforma, o simplemente un contrato más informal. Sigue existiendo la modalidad de contrato, pero un contrato más flexible y que muchas veces lo que ofrece es distintos aspectos que no ofrece un esquema tradicional, como servicios adicionales, como servicios complementarios que te realicen la limpieza, una modalidad más como un híbrido entre un hotel y una renta tradicional. Lógicamente, como vos dijiste, hay muchos tipos de plataformas y cada plataforma se enfoca en un nicho en específico, pero es eso, en resumen es romper con el esquema tradicional de renta y darle la flexibilidad a que el tiempo no tenga que ser necesariamente un año o 6 meses. ¿Por qué crees que esta nueva forma de rentar creció tan rápidamente? Más que nada por la flexibilidad. En un inicio, o tal vez lo que mucha gente no sabe, es lo versátil que es una plataforma como Airbnb, como es un Booking. Porque hay que vivirla, hay que tener una experiencia para irla conociendo. Por lo general, uno la va conociendo como un reemplazo de un hotel, cuando uno se va de viaje y uno analiza la opción de un hotel contra la opción de alquilar un apartamento en Airbnb. Y tal vez es el primer acercamiento que uno puede tener con este tipo de plataforma, pero poco a poco se ha ido profesionalizando cada vez más. Los usuarios que ponen sus propiedades dentro de la plataforma se van profesionalizando también. Entonces ya dejó de ser solamente un esquema de renta o de un ingreso adicional que puede tener una persona y se va convirtiendo en un negocio que los desarrolladores van buscando la forma de sacarle el máximo provecho, que las empresas administradoras, que todos los usuarios que están alrededor de esta industria van buscando aprovecharlo. Entonces ha sido una industria que, a pesar que inició con una idea de ser como un reemplazo o una opción adicional a la industria hotelera, ha ido evolucionando al punto que hoy tiene cualquier cantidad de usuarios distintos, entre turistas, personas ejecutivas, personas los millennials, porque que a veces no quieren tener un contrato definido, que quieren estar viajando constantemente. Muchas veces no necesariamente en Airbnb, pero en este tipo de plataformas buscan su hospedaje que sea un poquito más local, que le dé otro tipo de sensación a la de que es estar en un hotel que es un poco más fría, pero que tiene estas ventajas que no la podría tener uno en un esquema tradicional. Yo creo que todo empezó, y me recuerdo muy bien, pues ya no sé hace cuánto habrá sido, pero yo nunca lo viví, pero mi hermano, que me lleva creo que 7 años, sí. Cuando él era joven, existía una, no sé si llamar comunidad, que se llamaba Couchsurfing, ¿verdad? Que Sí. era gente que se armaba comunidades y realmente decía, bueno, yo tengo una cama libre el sábado y domingo en Nueva York, ¿quién se viene, va? Y pues alguien decía, yo me apunto, voy y paso un fin de semana en Nueva York, y lo mismo empezó a suceder en toda Europa y en todo el mundo. Aún aquí en Guatemala, yo tuve la experiencia de conocer gente que estaba haciendo eso aquí en Guatemala porque se estaban quedando con compañeros míos y sí habrá sido hace unos 8 años tal vez, y sí era algo completamente distinto a lo que uno está acostumbrado, especialmente aquí en Guatemala. Y era hasta un poco como riesgoso porque Sí. no era tan como entendías tanto al usuario como puedes ver ahora, cómo se ha comportado en la plataforma, sino era, bueno, yo me apunto, venite. Y la idea era como hacer ese intercambio, ¿va? Si yo estoy recibiendo gente, pues yo también, porque quiero irme en algún momento a algún lado y que alguien me reciba y pueda vivir esa experiencia de estar pues con un huésped, ¿verdad? Y también, pues creo que por ahí nace todo esto, ya se le implementa tecnología para poder hacer todo el proceso todavía más sencillo, y realmente como modelo de negocio, pues ya vamos a ver más adelante esta diferencia entre un modelo y otro. Pero cuando uno ve en Guatemala no hay mucho, pero en otros países, que no es solo poner una propiedad completamente vacía, o pues con muebles obviamente, pero que nadie está viviendo ahí a la renta a corto plazo, sino es yo puedo vivir en mi casa y me sobran 2 cuartos porque mis 2 hijos se fueron, y pongo mi inmueble donde yo vivo a trabajar, ¿verdad? A que los 2 habitaciones que están libres, pues hasta paguen la hipoteca de mi casa, ¿verdad? O sea, rento a corto plazo y me ayuda en mis ingresos mensuales. Entonces,
por ahí creo que también pues es negocio para todo. ¿Has visto eso, no? Sí, de hecho así fue como empezó Airbnb. El dueño, que ahorita es el CEO, dice que se llama Airbnb. O sea, ya después como que sí le dieron más vueltas al nombre, pero porque él tenía un colchón inflable y lo puso Sí, pues. en su apartamento con sus amigos y lo alquilaban. Y así fue como nació la plataforma. Y incluso al día de hoy le han ido dando cambios a la plataforma y hace algunos meses salió él que nuevamente, él ya siendo la persona que es, con el network que tiene y todo, sigue rentando una de sus habitaciones para seguir con la tradición. Sí, pues, No sé qué tanto esté él en la casa para atender a los huéspedes, pero sigue respetando esa idea inicial del concepto. Sigue generando en su mansión. Sí. Buenísimo, pues ya que definimos un poco qué significa el término y cómo nació, pues el tema del podcast es un poco entender cuál es un mejor modelo de negocio, ¿verdad? Y para saber eso, pues te quería preguntar o que le digas a toda la audiencia cuáles son las mayores diferencias que existen entre un modelo a corto plazo y un modelo a largo plazo en el sentido de, pues de la inversión que hay que hacer en el inmueble y la operación como tal del negocio con un modelo u otro. Sí, a ver, por lo menos como lo tenemos definido en Latinoamérica principalmente, vamos a comparar lo que es a largo plazo, lo que vamos a entender como un contrato a 6 meses, a un año, donde está definido el plazo y que tiene que haber algún tipo de penalización si no se cumple el plazo. Y short-term rental, todo lo que sea que dé la posibilidad de hospedaje por menos de 30 noches como mínimo para que cumpla con esa condición. Dentro de las principales diferencias es que a largo plazo va a ser un ingreso pasivo, va a ser algo que me va a asegurar a mí como dueño de la propiedad, un flujo constante de la propiedad, de los ingresos que genera la propiedad. Eso me va a dar seguridad, me va a dar estabilidad. Adicional a eso, probablemente voy a tener que hacer una inversión menor a mi propiedad porque solo tuve que haberla comprado, tal vez haberle hecho en algunas cosas. En Guatemala pues se le pone la línea blanca, que es lavadora, secadora, refrigeradora, pero más allá de eso no, por lo general no se toma en cuenta dentro de la inversión inicial. Por ser una inversión pasiva no va a haber necesariamente una necesidad de un administrador que esté encargado de la propiedad media. Probablemente sí vamos a tener que conseguir algún corredor de bienes raíces que nos consiga el propietario, vamos a tener que darle su comisión, pero de ahí en adelante la interacción con el cliente final, con el inquilino, va a ser relativamente poca, entonces no vamos a tener que estar constantemente, no nos va a quitar demasiado tiempo, entonces tranquilamente si es 1 o 2 propiedades lo podríamos hacer nosotros. Y los costos operativos son menores o nulos. Esto principalmente porque aquí nosotros nos encargamos de conseguir el inquilino, nosotros pues ya le definimos con él si va a ser él el que paga el mantenimiento, va a ser uno, pero ya los gastos adicionales, la luz, el internet, cualquier otro tipo de servicio que esta persona quiera tener, ellos van a ser los que van a estar pagando. Por el otro lado, si vemos ventajas del esquema de corto plazo, es que podemos llegar a optar por mayores retornos. Esto depende mucho, como podemos hablar ahorita más adelante, depende mucho de la zona, de la época del año, pero competencia también, de ¿no? la competencia que hay en la zona, del ciclo inmobiliario que está en una zona en específica o una ciudad en específico. Pero ya hemos visto casos y dentro de los que hemos analizado donde se puede tener un retorno bastante más grande que el que uno podría tener en un esquema tradicional, principalmente porque uno se apalanca de esas épocas del año, especialmente si es un lugar turístico o algún lugar donde hay muchos viajes del tipo de financiero. Uno se puede apalancar de las condiciones que van pasando. Es decir, este fin de semana yo sé que hay una convención muy grande, entonces el mismo mercado, la misma plataforma me va a ir recomendando mejores precios, me puedo apalancar de plataformas que me van a ir recomendando cuándo debo subir el precio, cuándo debo bajar el precio, y no voy a estar amarrado a una renta que después de 6 meses yo puedo decir, le dejé la renta muy barata, ya no puedo hacer nada porque tengo un contrato, sino que aquí con la medida que pasa el tiempo puedo ir yo adaptándole. Y eso es prácticamente la principal ventaja, la flexibilidad que me da. Si yo de repente quiero cambiar el precio, si yo quiero utilizar mi propiedad, si yo quiero alquilársela a alguien más, sí hay que seguir ciertas reglas dependiendo de la plataforma, si uno está comprometido con algún huésped, pero en términos generales yo soy el que tiene el control y el poder el 100% del tiempo sobre la propiedad. Si yo la quiero usar hoy o mi hijo la quiere usar hoy o mañana, bloqueo y... Sí, simplemente bloqueo. Si es una propiedad que es un esquema que funciona mucho,
aquí en Guatemala o en las ciudades, yo tengo una propiedad fuera de la ciudad que no la voy a estar usando todo el tiempo y que además eventualmente se convierte en un gasto para mí. Yo la puedo poner en Airbnb, cuando yo la quiero usar la uso y cuando no, pues la tengo, ya puedo tener yo predestinado qué días quiero bloquear y qué días no quiero. Entonces esa flexibilidad no la podríamos tener en un esquema de renta tradicional. Por lo mismo podemos maximizar activos vacacionales, como acabo de mencionar. Y además tenemos un respaldo de plataformas que son empresas que son gigantes, que tienen un respaldo internacional, que son reconocidas mundialmente. Aquí, por mucho que uno pueda investigar a un inquilino que me va a estar alquilando la propiedad durante un año, durante 2 años, siempre existe esa posibilidad de que desaparezca, que no me pague. Mientras que cuando yo tengo el respaldo con la plataforma, por ejemplo, en este caso Airbnb, Booking o cualquiera que sea, ellos son los que generan la transacción, ellos son los que me dan el respaldo de que si algo pasa, el dinero de todas maneras me va a llegar a mí. Si la persona no está usando la propiedad, de todas maneras el dinero me va a llegar. Media vez se genere ese contrato, que aquí los contratos funcionan más como confirmación de reserva, sí, el dinero me va a llegar. Sí, aquí es un tema que la tecnología es el principal actor pues en el éxito, creo yo, de estos modelos, porque así como decías, cuando uno renta a una propiedad a largo plazo, le vas a hacer el due diligence a la persona, le vas a pedir los depósitos, pero de repente, o sea, nunca lo vas a conocer al 100%, de repente se te va y a los 6 meses y te dejó tirado la renta. Con estas plataformas lo bueno es que uno ha generado pues genera la confianza de que las personas que están dentro, el due diligence es mucho mayor, ¿verdad? Porque ya no es solo un due diligence de saber quién es, en qué trabaja, sino ya es de su histórico de uso de propiedades como esa. Y no solo Airbnb, sino un Uber, ¿verdad? ¿Cuántas veces se sube uno a un Uber? ¿Cómo se comporta en el Uber? Porque sí, es bien interesante, y los que no sepan, que así como uno, cuando es usuario, puede calificar a la persona que es Uber o al inmueble que estuvo en Airbnb, el propietario del Airbnb, del apartamento, o el propietario del carro, del Uber, también le pone a uno como usuario un puntaje. Y si vos hiciste una locura, pues te van a poner 0 estrellas. Eso quiere decir que la próxima persona a la cual uno como usuario le quiere rentar algo, va a decir, no, a esta persona no le voy a rentar nada, le voy a decir que no, gracias, porque sé que, no sé, me va a hacer fiestas en el apartamento y me lo va a hacer lata, y aunque tenga seguro, pues no quiero tener ese problema, ¿verdad? Entonces la tecnología nos ha hecho que confiemos ya que la misma tecnología está haciendo su trabajo de poder verificar que los clientes son buenos clientes para nosotros, ¿no? Sí, y algo que creo que es muy complicado. Airbnb tiene tantas, como se dice, esos filtros de malas personas o de malos usuarios, pero que es muy difícil, o por lo menos yo no sabía todos esos filtros hasta que tuve la oportunidad de meterme a realmente utilizar la plataforma tanto como usuario como host. Pero, por ejemplo, ahorita de lo que estás hablando, con esto de los reviews no solo sirven para que el host o la persona que va a utilizar la propiedad puedan ver los comentarios, sino que también uno como host puede poner como filtro: yo no acepto personas que no tengan reviews positivos en los últimos meses, y entonces la gente simplemente no va a poder ni siquiera optar por generar la reserva. Ya. Son un montón de filtros que va generando la plataforma y que ha ido mejorando con el tiempo, y que uno no necesariamente los conoce, y que muchas veces es la barrera de entrada para mucha gente que tiene ese miedo de voy a meter mi propiedad, no sé quién se va a quedar ahí, pero que si uno se pone a investigar y se pone a ver más a detalle la cantidad de control que uno tiene realmente sobre la propiedad y el respaldo que le da Airbnb, se vuelve algo positivo y no algo negativo. Al final se vuelve algo mucho más seguro que una renta en esquema tradicional. Súper, mira, y pues ahorita nos comentaste muchas de las ventajas de ambos modelos, pero no todo es color de rosas. Contanos un poco cuáles son las desventajas, porque también digámosle a la audiencia, bueno, qué es lo bueno, pero qué es lo malo, pues. Sí, regresemos en la renta en largo plazo. Es una renta que en términos generales va a generar menos retorno. Lo que hablamos hace poco, depende mucho de la zona, pero en términos generales así es. Porque tiene más competencia, a pesar de que Airbnb va creciendo mucho, siguen siendo menos propiedades las que están dentro de ese esquema.
El impacto de la vacancia. La vacancia en el mundo del desarrollo inmobiliario se conoce como el tiempo que no está utilizada la propiedad. A diferencia de en corto plazo, que yo bueno, puedo tener una noche desocupada, pero a la siguiente noche ya puede estar ocupada, yo rápidamente puedo generar un descuento para ver cómo hago para que la próxima semana se ocupe. Aquí prácticamente lo estamos trabajando por mes. Entonces, un mes que pasó y que está desocupada la propiedad me impacta muchísimo más porcentualmente en mi retorno sobre la propiedad que lo que me puede generar la vacancia en un esquema de corto plazo donde yo tengo mayor poder y control sobre generar cualquier tipo de intervención que yo quiera hacer para mejorar mis rendimientos. Uh-huh. Otro punto negativo es que la búsqueda del inquilino no se apalanca de la tecnología de la misma forma. Si bien ya hay plataformas más locales y no de ese nivel mundial que buscan eso, acompañar al dueño de la propiedad para encontrarle un inquilino lo más rápido posible. Eso todavía es aquí en muchos lados todavía es un proceso así bien arcaico, ¿eh? De que pones en Facebook, quiero un apartamento de tanto y de repente caen 50 asesores y vamos a hacer un tour y te pasas ahí semanas viendo propiedades hasta encontrar una buena. ¿Verdad? No que con esta tecnología, tus fotos y... Sí, que te evitas un montón de cosas. Por ejemplo, puede ser que este cliente final sí ya está interesado, pero se va a pasar un mes negociando, se va a pasar un mes enviándote la información que te está pidiendo tu abogado. Claro. Y dentro de esos meses se puede caer la posibilidad de renta. Puede ser que esa persona pues de repente tuvo algún problema financiero, simplemente encontró otra propiedad en el mismo edificio más barata porque en los 2 meses tal vez hubo otro dueño de propiedad que estaba desesperado y le bajó el precio. Entonces ese montón de obstáculos se vuelven un impedimento para que uno realmente genere ingresos constantemente. Sí. Adicional, pues a menos que uno vaya a ser el que va a salir a buscar el inquilino potencial, uno tiene que pagar una comisión a un corredor, que por lo general es la primera renta del contrato que se pacte, que vale la pena hacerlo porque por lo general pagándole a un corredor voy a reducir considerablemente el tiempo en el que me tardé en encontrar un inquilino, pero aún así es una renta total. Más adicionarle si el apartamento estuvo desocupado durante un mes, o sea, ya llevaría en ese caso 2 meses dentro del año que no recibí absolutamente nada de ingresos y que tuve que seguir pagando el mantenimiento y cualquier otro tipo de costo que me ha involucrado tener la propiedad. Y otro que muchas veces no se toma en cuenta es las posibles solicitudes de mejoras que pueda tener un inquilino. Ya sea alguien que va a llegar a la propiedad y que me dice, mire, sí, pero la cocina está en mal estado, quiero que me la ponga en buen estado y se lo alquilo. O el mismo inquilino que lleva tiempo ahí puede ser que nos pida que realicemos ciertas mejoras porque al final de todo es nuestro apartamento y no de él. Entonces ciertas cosas sí van a ser parte de nuestra responsabilidad de llevarlas y que la gente por lo general no lo toma en cuenta. Sí, se me arruinó el calentador, que el baño tiene fuga, que... Sí, que si le decís a esa persona arreglarlo vos, esa persona se va a ir y va a buscar otro apartamento en el mismo edificio y que esté en buenas condiciones y obviamente él no va a hacer esa inversión que en cualquier momento se puede ir y no es su responsabilidad. Claro. Y que muchas veces la gente solo lo toma en cuenta para el esquema a corto plazo, donde uno por lo general amuebla el apartamento. Entonces, ahí uno piensa que el 100% del amueblado solo se toma en cuenta en un esquema a corto plazo, pero no, como estábamos hablando, por lo menos aquí en Guatemala, prácticamente de cajón se va a la línea blanca si uno quiere poner cortinas y también hay un costo de no poner ciertas cosas. Si uno no pone las cortinas, si uno no pone los racks donde van colgadas las televisiones, uno le da esa libertad al inquilino que lo ponga y no sabe si lo va a poner con alguien que sabe ponerlo, si va a lastimar el tablayeso, si se va a lastimar la propiedad. Entonces realmente uno termina haciendo un montón de inversiones que uno no tomó en cuenta desde un inicio y que debería tomarlas en cuenta porque realmente terminan siendo parte del costo de la propiedad. Y ahora bien, eso fue en el esquema a largo plazo. Si nos pasamos a las desventajas del esquema de corto plazo, es que sí hay una inversión adicional mayor. Por lo general, en plataformas como Airbnb sí tiene que tener prácticamente todo el amueblado completo. Sí hay ciertos niveles de amueblado, pero lo básico tiene que estar ahí. Tiene que haber camas, tiene que haber ropa de cama, toallas, por lo general todos los instrumentos de la cocina. Y varios sets de cada uno, para hacer el cambio rápido entre inquilinos. Sí, entonces no solo es el amueblado, sino que tener los repuestos de las cosas que principalmente generan más fricción o que se van desgastando con el tiempo, porque uno ahí depende de las calificaciones y si de repente yo no tenía sábanas porque se me arruinaron y las tenía que lavar y llegó un inquilino y era un inquilino muy exigente, un mal review me puede matar mi perfil dentro de la propiedad y que no es nada fácil hacer uno nuevo porque uno ya tiene un récord que uno quiere
quiere seguirlo, y si ya tengo reservas confirmadas no puedo simplemente borrar la propiedad porque van a haber multas. Entonces realmente uno sí tiene que estar constantemente pendiente. Uno se vuelve un hotel y el hotel es una experiencia, entonces sí hay que tomar en cuenta eso. Sí, imagínate vas y no te tienen papel de baño. Que no se tenga papel de baño, ya sea que lo resuelva rápidamente o que yo tenga ahí en algún lugar dentro del apartamento guardado para que la persona lo pueda tomar rápidamente, pero si no, me va a afectar a mí. A mí me pasó una vez, no era papel de baño, pero sí era shampoo. Y le dije, pues así, le escribí al host, no. Eran 3 habitaciones y el cuarto que yo tenía no tenía shampoo, le escribí. Y en la noche me mandó como 10 shampoos. Y le dije, pues que vos solo uno necesitaba, nada más que una vez para el stock, que no sé qué, pero... Sí, eso, y por lo general, o por lo menos lo que a mí me pasaba cuando algo había salido mal, no solo tratar de solucionarlo rápido, sino que rápidamente le ofreces un descuento sobre lo que había pagado, porque a uno le importan tanto esos reviews o nos pueden afectar tanto que uno quiere solucionar el problema y dejar que el cliente se vaya con la mejor sensación de la propiedad. Claro. ¿Qué otras ahí? Hay que hacer un constante análisis de la propiedad. Esto de la tecnología es algo positivo y algo negativo, porque es positivo en el sentido que yo tengo el poder sobre mi propiedad, puedo subir el precio los fines de semana, puedo subir el precio en Navidad, en Semana Santa, pero yo tengo que estarlo haciendo o tener a alguien que lo haga, porque la plataforma sí puede generar ciertos cambios por sí sola, pero no son cambios que le convienen a la plataforma. ¿A qué me refiero con esto? A Airbnb lo que quiere es que se ocupen la mayor cantidad de noches. Entonces ellos lo que te recomiendan, y si uno les da la libertad, van a poner el precio más bajo que ellos recomiendan, pero que no es el precio de mercado, sino que es el precio que ellos les recomiendan. Entonces, si uno realmente quiere sacarle el máximo provecho, uno sí se puede apalancar de otras plataformas, ir viendo la competencia, ir viendo cómo están los apartamentos del mismo edificio, pero uno tiene que estarlo haciendo constantemente, no se va a hacer automáticamente y no es un plazo ya fijo. Que seguro próximamente ya vas a poder, como todo esto de la inteligencia artificial, montarlo para que según el algoritmo te vaya poniendo los precios. Solo le pones cuánto quiero ganar de rentabilidad anual y te tira toda la... Sí, y que es un híbrido que se está formando, ahorita que estás diciendo eso, entre el esquema de renta tradicional y el esquema de renta a corto plazo. Ahora existe como un híbrido entre los dos de alguien que quiere aprovechar un poquito más ese tipo de renta, pero que no quiere generar ese mismo desgaste activo día a día. Entonces, justamente puede ser que yo lo alquilo en corto plazo, pero mensualmente, y tal vez no completamente amueblado, pero sí con el 60% de los muebles. Entonces, es algo que ha ido transformando y que en la medida que se va a ir viendo más este tipo de esquemas en nuestra industria, van a ir saliendo estas ramas adicionales. Va a evolucionar del negocio a otras cosas. Y otro, por último, punto negativo o desventaja, no es un punto negativo, pero desventaja dentro del esquema de corto plazo, es que hay un impacto en la inversión en cuanto al diseño y que uno plasme sobre la propiedad. Si yo tengo una propiedad muy bonita, si le tomé muy buenas fotos, si tengo una muy buena cama, no hay una fórmula matemática que me diga cuál es la relación directa, pero sí yo lo he visto a primera mano que una propiedad que está bien hecha genera mejores retornos, porque lógicamente todo entra por los ojos y en la plataforma lo que la gente mira son las fotos y los reviews. Entonces, en la medida que la propiedad haya sido diseñada de mejor manera y para generar una mejor experiencia, va a tener igual repercusión en el retorno que pueda tener. Ahorita me dio risa porque acabo de ver una noticia de muchos Airbnbs que los volvieron decoración tipo Barbie. Como salió la película y todo el apartamento era rosado, toda la decoración era rosada y de plano tenían muñecas y todo, pero eran una cantidad de inmuebles decorados de Barbie, de plano les fue súper bien, ¿verdad? Sí, que es una plataforma donde uno mira todas las propiedades que están ofrecidas, pero que dentro de las mismas propiedades hay nichos, como vos decís. Probablemente el dueño de la propiedad dijo específicamente, me voy a enfocar en que familias vengan y familias que tengan niñas pequeñas. Sí. Ya les hicieron el viaje, les hicieron la visita simplemente con que haya estado pintado rosado. Con quedarte ahí, ¿verdad? Sí, y eso es un caso muy extremo, pero igual uno se tiene que ir especializando y definiendo cuál es el usuario que uno va a tener dentro del esquema, porque uno no puede atender a todas las personas y hacer feliz a todas las personas. Uno tiene que elegir un nicho específico, grupos grandes, grupos pequeños, parejas, personas que están en negocios, porque entonces yo voy a poder diseñar la experiencia que le quiero dar y va a ser
considerablemente mejor que la competencia, entonces el flujo de personas que van a ir llegando a mi propiedad de ese nicho específico va a ser mayor y va a estar mejor satisfecha su demanda. Buenísimo. Otro tema importante que tal vez tocamos así rápidamente es que dentro de este mundo Airbnb o rentas a corto plazo existen tipos de inversiones, ¿verdad? Porque vos ya lo hablaste, perdón, vos ya lo hablaste por ahí que habían unidades o inversiones en inmuebles dentro de la ciudad porque son gente que o familias o empresarios, ¿verdad? Que van a una conferencia en el área urbana de una ciudad, o la gente que va de vacaciones, ¿verdad? Voy en mi propio país, salgo de vacaciones al puerto, la Antigua, a cualquier lugar que sea turístico. O de repente alguna propiedad también que esté dentro de algún plan o algún proyecto, pues que no sea en un lugar tan turístico, pero que esté no sé, cabal, conceptualizada, ¿verdad? He visto unos que así son como de ir a hacer glamping o en la jungla, ¿verdad? Pero que tal vez está solo a 20 kilómetros de la ciudad y ahí puedes alquilar, quedarte un par de noches y tener una experiencia completamente diferente a la que estar o en tu casa en un lugar vacacional, ¿verdad? Entonces, que se llaman Metro Markets, National Vacation Markets y Regional Vacation Markets. Tal vez rápidamente ¿nos puedes decir pues, qué significa cada una de estas y cómo funcionan? Ok, sí, estas son las tres principales categorías dentro del esquema, principalmente Airbnb o esos esquemas que son por noche. El Metro Market sería los que están dentro de áreas metropolitanas, en cualquier zona de una ciudad, principalmente ciudades grandes, ciudades que tienen visitas tanto turísticas como de gente que solo está de paso, como gente que llega por trabajo. Entonces su competencia directa o lo que buscan reemplazar es la experiencia de un hotel. No necesariamente un hotel que busque ofrecerte una experiencia turística, sino que simplemente los servicios que te puede ofrecer un hotel, la comodidad de una ubicación específica, la cercanía con el área financiera, con el área gastronómica. Eso es lo que busca un Metro Market, reemplazar el hotel. Y es bien factible porque digamos que cuando vas a un evento en otro país, en el área urbana, y digamos van 2, 3 personas de tu empresa al mismo evento, y si estás en un hotel, agarras un hotel, te toca compartir cuarto con alguien, ¿verdad? Que normalmente son 2 camas. O si no, te va a salir muy caro porque tenés que agarrar 3, 4 cuartos para que todos tengan un cuarto solo, ¿verdad? No que en el Airbnb, pues ahí sí tenés 3 habitaciones, o ya puedes meter a tres personas con su propio cuarto, su propio baño y todo, ¿verdad? Sí, que es un poco más personal y tiene una mayor conexión con el lugar donde uno está. Porque no es un hotel que va a ser una cadena grande que prácticamente no importa dónde esté siempre va a ser igual, sino que por lo general es una propiedad que está dentro de un edificio de gente que vive en ese país, entonces la interacción con los vecinos, la interacción con el barrio, todo va a ser mucho más local y es una de las principales experiencias que diferencia, a pesar de estar dentro de un Metro Market, a un hotel contra un Airbnb, a pesar de que pueden estar en el mismo edificio cuando son usos mixtos, por ejemplo. Claro, seguro. Arriba del hotel. Ajá. Luego tenemos el National Vacation, que este es creo que es el más conocido, por lo menos el más utilizado para el cliente turista. Son estos puntos que tienen turismo durante el 100% del año, que de eso viven y que aquí sí lo que se busca es ofrecer esa experiencia de poder estar en este lugar, por ejemplo, servicios complementarios que se pueden ofrecer es el bus o el transporte que te lleva hasta el lugar, porque puede ser que esté en un lugar remoto por ser un lugar tan turístico. Todos los servicios complementarios, guías, todo eso va amarrado dentro de dentro de esta de las categorías. Que aquí podríamos decir para los que no están en Guatemala y medio conocen, Antigua Guatemala. Sí, Antigua Guatemala, que a pesar de que esté muy cerca de la ciudad, sí creo que es el principal lugar turístico del país. Entonces, no solo tiene turismo local, sino que tiene turismo internacional, que a los 365 días del año, a eso es a lo que se dedican, y una propiedad que esté ahí va a tener demanda. Sí va a ser variable en cuanto a la estacionalidad del año, pero va a haber demanda los 365 días del año. Súper. Y luego tendríamos lo que son Regional Vacation, que ya es similar al National Vacation en el sentido de que lo que busca es ofrecer una experiencia de recreación, de separación de la ciudad, de un lugar diferente, pero
El usuario principal son esas personas que viven cerca de este lugar específico. Por ejemplo, en Guatemala tendríamos el lago de Amatitlán, el Hato, que es un lugar que está en las afueras de la Antigua, que no es necesariamente igual de turístico, pero que da una experiencia distinta. Como decís, puede haber una cabaña donde yo puedo ir a pasar el fin de semana, a desconectarme de la ciudad. Y de que en recesión estos rinden mejor por ser más económicos. No tienen ese precio elevado que pueda tener un lugar por ser tan turístico, y que incluso a veces los lugares turísticos tienen sus propios impuestos por ser tan turísticos. No, que estos simplemente son lugares que ofrecen una opción diferente a las personas que viven cerca. Sí, aquí, pues no sé si lo mencionaste, pero algo importante es que estas normalmente fin de semana es cuando está ocupado. Ahora entre semana es muy poco. Aquel que agarró vacaciones, vámonos para acá lunes a jueves. Pero normalmente son las familias de nacionales que ahí dicen fin de semana vamos a conocer este lugar, ¿verdad? Y nos quedamos aquí. Sí, y que aunque sea la ocupación principalmente solo fines de semana, no significa que sea menos rentable. Lo contrario, los análisis que hemos hecho, por lo menos aquí en Guatemala, esas son de las principales propiedades en Airbnb más rentables, porque uno, tienen menos competencia, son, como estamos hablando, son lugares que no necesariamente son muy turísticos, entonces no han llegado todavía a los hoteles o a aquella gran cantidad de gente con esa visión de tener una propiedad para generar rentas. Entonces uno prácticamente está compitiendo contra sí mismo, contra otro par de competidores que estén en la zona. Y además, por lo general, estamos hablando de espacios muy grandes, casas con 4 o 5 habitaciones. Entonces el grupo que llega ahí, al dividir la renta, aunque sea una renta por noche relativamente alta, como se la están dividiendo entre un grupo muy grande, va a ser algo muy atractivo para esos grupos grandes de personas que llegan y que lo vuelven una inversión bastante interesante. Normalmente decimos que esta Regional Vacation Markets es la más riesgosa porque realmente son las propiedades más grandes, ¿verdad? Tenés que irte a algún lugar a comprar una propiedad con muchas habitaciones para que pueda llegar una familia, familias son como el target más grande, ¿verdad? O grupo de familias. Sí. Entonces tenés que comprar más metros cuadrados y por ende más riesgoso, pero al final más rentabilidad, ¿verdad? Esos precios por fin de semana o por noche de fin de semana son bastante amplios, que como son bastantes personas las que aportan para pagarlo, al final por persona no es mucho. Ya sí, no. Por noche puede sonar bastante, pero ya partido en personas ahí no es tanto, y por eso es que se vuelve bastante interesante. Y aquí entra el debate también, que entre todos los, más que todo en las áreas urbanas, que piensan en el Metro Markets, que todos quieren comprar el apartamento más chiquito porque es el que dice, ese es el de Airbnb. Pero con tal es que hemos identificado nosotros en qué es mejor, tener menos habitaciones, más habitaciones, o cómo está la relación más exitosa en rentabilidad de esto. Sí, por ejemplo, en plataformas como la que nosotros utilizamos, que es AirDNA, uno puede ir viendo la cantidad de oferta de apartamentos de Airbnb de una zona específica, en este caso la ciudad. Y lo que nosotros vimos, y que hace bastante sentido, por lo que vos estás diciendo, que la gente compra el apartamento pequeño para meter un Airbnb, para hacer esa como competencia de una suite de un hotel, pensando que eso va a ser lo que va a tener más demanda. Y en términos generales, probablemente tiene más demanda, pero hay muchísima más oferta. Hay muchísima más oferta de una habitación que de 2 habitaciones, y de 2 habitaciones que de 3 habitaciones. E inclusive de más, y vemos que hay propiedades de 4 o 5 habitaciones que prácticamente están llenas todo el año, porque ese grupo de 6, 7 personas que cada quien quiera tener su cuarto, que son familias, que cada familia va a utilizar una habitación, tienen pocas opciones, y esas pocas opciones son las que están atendiendo esa demanda específica, mientras que los que se fueron por el de una habitación, sí hay una demanda bastante alta, pero están compitiendo contra el montón de propiedades dentro de su mismo edificio, dentro de la misma zona y dentro de la misma ciudad, que uno les va a afectar en lo que puedan ir recibiendo por noche, porque tiene que ir compitiendo en precios, y 2, puede ser que de repente tengan un mes en el que no tuvieron absolutamente nada, porque puede ser que yo me quedé desactualizado, mi precio quedó muy alto, hay un edificio nuevo a la par del edificio donde está mi propiedad, y no me di cuenta y lo tuve que actualizar, y en lo que yo lo actualicé tal vez tuve un golpe muy duro en cuanto a los ingresos. Entonces vemos esa relación, que mientras más nos enfoquemos en un nicho específico, en este caso sería apartamentos para grupos grandes, uno tiene una mayor oportunidad. Y lógicamente hay una mayor inversión. Un apartamento mientras más grande es más caro, pero es ahí donde entra también la creatividad o la capacidad de un desarrollador de hacer apartamentos grandes
pero de bajo metraje cuadrado, es decir, en lugar de tener 3 habitaciones en 120 metros cuadrados, hemos visto apartamentos de 3 habitaciones en 60 metros cuadrados, que para un usuario de Airbnb le va a dar exactamente lo mismo. Ellos lo que buscan son camas. Noche o 2 noches. Una noche, 2 noches y tener la cantidad de camas. No les importa exactamente el tamaño de la propiedad. O sea, el tip al final es la mayor cantidad de gente dentro de un inmueble al menor tamaño posible. Sí, porque a diferencia de a largo plazo, que la gente sí busca, aquí es donde voy a vivir, quiero que sea espacioso, quiero que tenga cómodo, que sea cómodo, que tenga balcón de tal forma, que esté en tal piso, que tenga tal vista. En Airbnb sí puede haber, si uno tiene algo muy específico, como una vista, un lago, uno sí se puede apalancar de eso, pero en términos generales lo que busca la gente es cuánta gente cabe y cuántos espacios tiene. Eso es lo que busca la gente. Yo he visto unas casas en Puerto que realmente las cocinas chiquitas, comedores grandes y cuartos caben 25 personas, sí. Y piscina. Entonces maximizaron el área de dormitorios para que quepa la mayor cantidad de gente y saben que realmente no van a pasar en la cocina todo el día, entonces las cocinas no son grandes. No. Los comedores sí son grandes porque obviamente va a haber un montón de gente comiendo al mismo tiempo y una sala normal, pero realmente el meter a 25 personas en una casa a comparación de una familia, ahí es donde se hace la diferencia, ¿eh? Sí, envolverse ese experto de un usuario específico, de un nicho específico, es donde está el éxito de este tipo de plataformas. No competir, como ya dije anteriormente, no tratar de atender a todos y pensar como estoy atendiendo a todos, voy a tener demanda todo el año. No, porque a ti no te están buscando todos al mismo tiempo, te está buscando alguien con una necesidad específica y si sos el que mejor atiende esa necesidad específica, va a ser el que va a elegir. Súper. Bueno, y vamos llegando a la recta final. Tal vez, Rodrigo, nos apoyas en... Queríamos explicarles, digamos, un escenario en el que se trabajó una propiedad, una misma propiedad, la misma propiedad, tomando en cuenta que se renta a largo plazo y se renta a corto plazo por medio de una plataforma como Airbnb. Entonces, con tal de hacer estas charlas que hemos dado, conferencias, hicimos esa evaluación durante los últimos tiempos y pudimos obtener ahí respuestas de actualmente una propiedad de 2 habitaciones, creo que son 67 metros cuadrados en zona 15 de Guatemala, que para los que no son de zona 15, de Guatemala, perdón, zona 15 es tal vez la zona número 2 más top de Guatemala. Es un sector segmento B, diría yo, ¿verdad? Se hizo el escenario y tal vez nos contás realmente cómo se calcula cada una de las métricas, porque al final lo que buscamos es cuál nos da mejor ingreso, ¿verdad? Cuál me da mejor ingreso y mejor rendimiento según la inversión que tenemos que hacer para cada uno de ellos. Sí, tal vez lo único que voy a hacer primero es mencionarles algunos términos que son distintos en ambos tipos de esquema para que entiendan ya cuando les explique un poquito más ese ejercicio que hicimos. Por ejemplo, el ADR, que es el ADR, es el Average Daily Rate, es el ingreso promedio que me da una propiedad por noche reservada. Esto, lógicamente, para un esquema a largo plazo no nos dice absolutamente nada y tenemos una renta por mes, mientras que en un esquema de corto plazo lo que nos interesa es cuánto estamos recibiendo por noche reservada. Luego está el porcentaje de ocupación, que a diferencia del esquema a largo plazo, donde tenemos un porcentaje o una cantidad de vacancia, aquí lo que tenemos es un porcentaje de noches ocupadas. Entonces multiplicamos el ADR por el porcentaje de ocupación y eso es lo que estamos recibiendo en bruto mensualmente, basado en el desempeño que haya tenido nuestra propiedad. Hay otro tipo de métricas un poco más avanzadas, por ejemplo, un Booking Lead Time. Eso lo que nos dice es con cuánto tiempo de anticipación se están generando las reservas y si en promedio yo tengo un mes de anticipación que se me están generando las reservas, probablemente mi propiedad, el precio está muy bajo, entonces la gente está aprovechando de eso. Entonces podría yo tal vez subir el precio, bajar, que en lugar de un mes que me reserven 2 semanas antes, 1 semana antes, pero estarle ganando más. Pero ya habiendo mencionado esas 2 métricas que son las principales, el ADR y el porcentaje de ocupación, sí podemos entrar a hablar del ejercicio que hicimos. Como decís, este era un apartamento en zona 15, de 67 metros cuadrados. Hicimos la comparación suponiendo que la persona que lo compró con un préstamo de banco a 20, 25 años creo que eran,
Es decir, tenía que estar pagando mensualmente una cuota hipotecaria. Ajá, una cuota hipotecaria que por lo mismo quería ver con cuál de los dos esquemas es donde más me conviene, con cuál recibo mayor flujo para que después de pagar esa cuota, aún así yo sigo teniendo ingresos o por lo menos que se pague solo la propiedad, que es lo que mucha gente busca dentro de esto. Es como Go, que si la propiedad se paga sola, ya no estoy haciendo nada, ya de ahí en adelante todo es positivo. Sí. Entonces... En 20 años ya genero. Sí, y que, o sea, un paréntesis, dentro del ejercicio que hemos hecho, si uno tiene que pagar por lo menos un 30% de enganche para que el flujo de la propiedad se pueda pagar por lo menos sola la misma propiedad, ya sea en esquema tradicional o esquema de largo plazo. Si uno paga menos enganche, probablemente si uno es inversionista la estrategia va a ser otra, va a ser comprarlo y vender el apartamento rápidamente. Pero si uno lo que busca es que se pague solo la propiedad, entre el 25 y 30% de enganche es lo que uno tiene que pagar para... Yo diría que un poco más. Eso. Sí. Casi 40, creo, para salir tablas. Uh-huh. Y bueno, entonces, si lo que quisiéramos es evaluar esta propiedad en esquema de corto plazo, comenzaríamos por saber cuál es la renta potencial mensual, es decir, cuál es nuestro asking price. Ya hicimos el análisis, averiguamos con corredores, vimos en el edificio los demás apartamentos y sabíamos que en este caso ese apartamento se estaba rentando en $800 al mes, por ejemplo. Por ser en este caso estamos solo evaluando a futuro, no sabemos realmente qué va a pasar, entonces lo ideal es ser conservador. Estamos suponiendo que un mes al año no va a estar alquilado el apartamento, ya sea porque se fue y tuvimos que hacer mejoras en lo que buscamos otro inquilino. Entonces le pusimos ese porcentaje de vacancia de un mes al año. Y luego eso nos da ya una renta potencial anual, que ya es lo que estamos esperando ganar anualmente. A eso le tendríamos que estar restando los costos operativos, que en este caso, por estar buscando una renta a largo plazo, simplemente sería el mantenimiento que genera la propiedad y el UCI, que es el impuesto municipal que tenemos que pagar, por lo menos aquí en Guatemala. El impuesto predial. El impuesto predial. Que es algo que de cajón no hay forma de no pagarlo. Uh-huh. Entonces, esos serían los costos operativos a los que tendríamos que tomar en cuenta para saber realmente cuánto nos queda al final del ejercicio, al final del tiempo que estamos analizando, que eso es lo que, como le decimos en nuestro mundo del desarrollo inmobiliario, es el ingreso neto operativo. Eso es lo que me queda realmente ya después de haber pagado todos los costos operativos. Eso lo dividimos dentro del valor de la inversión de la propiedad más la inversión adicional que le hayamos tenido que hacer, y eso nos da el retorno que haya generado la propiedad. Realmente así es como se calcula el retorno de cualquier tipo de inversión, no solo en propiedades. Entonces, en este tipo de esquemas es bastante fácil, solo recordar, tomar en cuenta si hay que pagar algún impuesto y el mantenimiento que tenga que pagar la propiedad. También hay otros gastos asociados, ¿verdad? Si lo tienen libre, esa comisión que mencionabas anteriormente, que si tienes que pagar algún tipo de pauta en Facebook para mover la propiedad, que si te dejaron la luz sin pagar el inquilino anterior lo tenés que pagar. Sí. Pueden haber más ahí escondidos, ¿no? Sí, no engañarse a uno mismo, porque uno puede decir, no voy a suponer que tengo que hacer ninguna mejora ni que tengo que pagar una comisión, pero si al final del día la tuve que pagar, puede ser que eso sea la diferencia entre un esquema y otro, entonces que eso sea lo que me haga que sea atractivo o no. Entonces, cualquier gasto que uno tenga que tomar en cuenta, gastos legales, cualquier tipo de reparación, uno debería incluirlo desde del análisis que uno haga para realmente tener los números más aterrizados. Y que tampoco se dejen engañar, porque hay muchos ofreciendo ahí inmuebles con unas rentabilidades altísimas, y es porque ni siquiera le quitan los costos, solo es cuánto vas a ingresar de renta o unos costos así mínimos, y lo dividen dentro del precio y les dan cap rates del 12, 13 en Guatemala, por lo menos, que no es imposible, diría yo. Esos rendimientos en renta, o hasta 8, 9. Aquí en Guatemala andamos entre 2 y 6, 7, tal vez un apartamento muy chiquito, ¿no? Sí, que parte de ello fue, creo que el interés que hemos tenido cuando hemos dado este curso, que a diferencia de otros cursos donde normalmente llegan solo desarrolladores o gente que les interesa el desarrollo, aquí habían corredores, habían inversionistas, habían gentes particulares, porque justamente eso, vemos en publicidades un retornos de mínimo 12%, de 15%. Y ya cuando uno hace los números, como decís, es prácticamente imposible, a menos que hayas engañado o por alguna razón te estén pagando una renta que no está acorde al mercado. Pero el interés está
por eso está el interés ahí, para realmente saber cuál va a ser el retorno que puede tener mi propiedad. Y ahora pasándonos ya a cómo nosotros haríamos el análisis para una propiedad en corto plazo. Igual, tenemos la inversión inicial. Aquí lo que tendríamos que hacer es adicionar esa inversión adicional al precio para que sí esté tomado en cuenta dentro de la inversión que tuvimos que hacer. Que eso es las camas, todo lo que hayamos tenido que comprar. Cortinas, accesorios, toallas. Y que importante separar la inversión que yo tuve que hacer para alquilarlo indiferentemente del esquema, lo que estamos hablando, la línea blanca, y ponerla separada de lo que es Airbnb, porque esa de todas maneras la tenía que hacer. Entonces esa, aplicarla en ambos escenarios, pero en este escenario Airbnb, agregarle y tomar en cuenta como algo separado solo lo que yo tuve que agregar para que el apartamento pueda funcionar dentro de Airbnb. Entonces, la idea es la misma, llegar a saber cuál es el ingreso neto operativo, simplemente aquí se llega de otra forma. Aquí, como ya les mencioné, aquí la principal métrica es el ADR, lo que me está ingresando por noche reservada. Costo por noche. Digamos. Costo por noche, ajá. A ese costo por noche, que es otro error o otro engaño, por así decirlo, que hacen muchos vendedores o desarrolladores para ofrecer esos retornos tan altos, es que agarran el ADR, lo multiplican por una ocupación, digamos, del 20% y lo dividen dentro de la inversión. Y a eso, en este caso, en este escenario específico, hay que restarle un montón de costos operativos que no se toman en cuenta en el esquema tradicional. El primero siendo el fee Airbnb, que es el 15%. Entonces, ese ADR, digamos que eran $100 los que me ingresan por noche. Yo ya sé que $15 ni siquiera me van a llegar a mí. No es que ni siquiera que yo se los tengo que pagar Airbnb. Airbnb se los queda de una vez. O sea, Airbnb cuesta el 15% de lo que recibís. Ajá. Ese es el primero que hay que quitar. Adicional a eso, si yo tengo un administrador, alguien que se está encargando del día a día, que si tiene que llevar las llaves y algo se rompió y no voy a ser yo, él también me va a cobrar, o esa persona también me va a cobrar un porcentaje que por lo general va entre un 10 hasta un 20%, dependiendo del nivel o la calidad de servicio que ofrezca. Entonces, de ese 100% que yo tenía, ya le quité un 15%, a eso que me quedó ya le quité otro del 10 al 20%. Entonces, realmente yo no me quedé con ese 100, sino que me voy a quedar con un 66, 67% ya ponderado. Y que eso es realmente lo que yo tengo como ingreso bruto. A eso todavía no le hemos quitado ningún costo operativo, simplemente es lo que realmente me está entrando. Eso lo multiplicamos por un porcentaje de ocupación, que aquí es donde uno tiene que también no engañarse, no suponer que la propiedad va a estar alquilada al 100% de los días. Van a haber meses en que sí va a ser así, pero se va a compensar con otros meses en que vamos a tener ocupación baja. Entonces, averiguar con plataformas, con gente que ya esté dentro de la plataforma activamente, saber cuál es más o menos el porcentaje promedio de ocupación que tiene este tipo de propiedad en esta zona y multiplicarlo por eso, que aquí en Guate vemos, o lo que hemos visto, es que un 70% en las mejores zonas es algo por lo que uno sí puede aspirar y que es lograble si uno tiene una buena propiedad. Que suena bajo, pero no es malo. Sí, no es malo, tomando en cuenta que, por ejemplo, esos son 21 noches y ahí es donde uno puede ir jugando con reglas, porque dependiendo del lugar uno puede ir bloqueando, por ejemplo, que la persona que me alquile el fin de semana me va a tener que alquilar completo, porque si no va a venir alguien que me va a alquilar el viernes y entonces esa persona me bloqueó la posibilidad de que alguien más me alquile el fin de semana completo. Entonces, esas son cosas que permite la plataforma, estrategias que permite la plataforma que uno tiene que ir aprendiendo con el tiempo para aprovecharlas. Super. Entonces, media vez ya tenemos esos ingresos reales, que era el ADR menos el porcentaje de Airbnb, menos el porcentaje del administrador, si tenemos administrador, multiplicado por el porcentaje de ocupación, nos da los ingresos potenciales mensuales. A esto, ahora sí, le quitamos lo mismo que le quitamos al esquema de renta tradicional, que es el mantenimiento, el UCI. En este caso, le agregamos los servicios que estamos ofreciendo, el internet, la luz. Si el agua se paga aparte del mantenimiento, igual tendríamos que poner nosotros. Y si se ofrece algún tipo de servicio adicional, por ejemplo, tal vez la propiedad no incluye el parqueo, pero uno lo ofrece como parte del alquiler. Entonces, todos esos gastos operativos también se restan en esta parte para sacar el ingreso neto operativo y que sea real, que sí esté respondiendo a todos los gastos operativos que estoy teniendo por tener esta propiedad. Y a eso igual, lo dividimos dentro de la inversión que tenemos de la propiedad y nos va a dar el retorno que estamos teniendo bajo este esquema. Que ya regresando al escenario específico, el ejercicio que nosotros hicimos para este apartamento en zona 15, 67 metros cuadrados, 2 habitaciones, lo que vimos es que en este caso específico sí era más atractivo el esquema de Airbnb. ¿Cómo comparamos? Sería
no sería válido comparar los ingresos o comparar los gastos porque ya vimos que son estructuras completamente distintas, sino que lo que nosotros comparamos es realmente cuánto me está quedando ya después de todo el ejercicio anualmente. Y entonces luego hacemos una comparación, lo que nosotros le llamamos un multiplicador de rentas. En este caso, el esquema Airbnb nos estaba dando 3.2 rentas más que lo que nos estaba dando el esquema tradicional. Entonces, o es decir, un 26% más del ingreso neto operativo que me estaba generando el esquema de renta tradicional. Entonces ahí es donde uno ya puede decir, bueno, ¿será que ese 26% me vale la pena para la inversión que tengo que hacer? Para tener que conseguir a alguien que me diseñe el apartamento, para tener que estar, para tener que no estar con una renta segura, sino con una renta variable, ese 26% me vale la pena o no. Esas 3 rentas adicionales me valen la pena o no. Y es ahí donde uno puede comparar peras con peras y decidir realmente. Cuando hablas 3 rentas, solo para que quede claro, es 3 rentas de las de largo plazo, ¿verdad? Sí, Como que esas si... que eran, digamos, el ingreso neto operativo de largo plazo eran $650 lo que quedaban, es decir, esos $650 los recibí 3 veces adicionales por el hecho de estar dentro de Airbnb. Como que fueran 15 meses. Ajá, como si hubiera alquilado 15 meses cuando realmente eran 12. 12 meses nada más. Realmente cuando vemos las métricas como un cap rate, digamos, entre el rendimiento que generamos, la versión de renta a largo plazo tenía 4.88 de cap rate y en la versión Airbnb estaba en 5.87, o sea, 1%, que en porcentaje se escucha así poquito, solo por 1% más tanto lío. Cuando uno realmente ve que estás multiplicando 3.2 veces las rentas de un modelo a otro, es cuando decís, sí vale la pena. También miras el ingreso neto operativo en ambas situaciones, que con el largo plazo creo que estaba en $6,500 aproximadamente al año, y en la otra ya eran $8,200 al año. O sea, realmente, y más cuando en el formato Airbnb contratas a un administrador, igual se vuelve un ingreso pasivo. Sí. Porque ya estás tomándolo en cuenta dentro de los costos. Que en los costos que alguien más lo va a manejar por vos, ¿verdad? Sí, ahí es donde uno tiene que personalizar realmente este análisis a las condiciones que uno va a hacer. Si yo el apartamento de a la par donde vivo va a ser el que voy a tener Airbnb, tal vez no necesito un administrador, entonces ese 15% adicional lo tengo que meter dentro del esquema para que realmente mire la diferencia entre un esquema y otro. Y que también... Algo que, como se dice, ese 1% puede sonar muy poco, pero algo muy importante, lo que mencioné desde un principio, este análisis lo estamos haciendo con el supuesto de que lo estamos comprando la propiedad a largo plazo con un préstamo bancario. Entonces, la diferencia aquí mensualmente eran $120, pero esos $120 pueden ser la diferencia entre que yo tenga que pagar mensualmente algo o que no tenga que pagar absolutamente nada y aún así me queden utilidades. Que realmente el cash on cash, que es la métrica que usamos para el modelo de renta normal, es un rendimiento negativo. Sí. O sea, el monto de tu deuda sobrepasa el monto de tu renta y todos los meses significa que todos los meses tenés que irle metiendo plata para nivelar tu cuota con la renta que recibís. Ajá. Y que es algo que eso pasa principalmente en nuestros países latinoamericanos por las altas tasas que tenemos al optar por un préstamo. Y que no hacen que una inversión sea una mala inversión, simplemente hay que saber con qué ojos o con qué intención la estamos haciendo. Si nuestra intención es algo que se va a ir pagando solo o casi solo y que en el tiempo voy a ir generando patrimonio y que tal vez algún día lo voy a vender y voy a aprovechar esa plusvalía, entonces no es una mala inversión, simplemente no compararla con una inversión que me está generando retornos anuales, como puede ser invertir en la bolsa o otro tipo de inversiones que sí me generan retornos reales anuales, claro. Sin esa necesidad de tener que esperar a que pase el tiempo y que se genere una plusvalía. Entonces, si es una buena inversión, simplemente entender qué tipo de inversión es la que se está haciendo. Sí, pues el perfil, va a entender que realmente comprar una propiedad dando un enganche mínimo del 10%, 5%, para pensar que la renta va a pagar tu cuota durante los años, es mentira. Sí. ¿Verdad? Realmente ahí todos los meses le tenés que meter plata. Pero si estás buscando, como decías vos, capturar esa plusvalía que va a tener la propiedad, y sí, le metiste el mínimo de enganche al inicio, y sí, le estás metiendo plata todos los meses un poco para lograr que en 2, 3 años esa propiedad ya valga el doble,
en ese momento vendés, capturás esa plusvalía o la capitalizás y ahí ya te hizo el negocio rentable. Pero no vas a pasar 25 años metiéndole todos los meses con tal de llegarle para que en 25 años la propiedad ya sea libre de gravámenes, libre de créditos y ya sea completamente tuyo. O sea, lo puedes hacer, pero son 25 años. El que lo va a disfrutar son tus hijos, ya no uno. Sí, ahí es donde es importante, así como dijimos, no engañarse en cuanto a los ingresos que uno puede tener por una propiedad, tampoco engañarse a las condiciones bajo las cuales uno adquirió esta propiedad. Si yo la adquirí bajo un préstamo, tal vez en otro podcast podemos hablar más del cash on cash, pero si no pueden buscarlo, y es tomar en cuenta ese pago mensual que yo tengo que hacer por el simple hecho de haber optado por un préstamo. Entonces, no irse por tal vez el desarrollador no está mintiendo y realmente sí una propiedad sí tiene un retorno de un 5%, pero ese 5% está suponiendo que uno lo está comprando de contado y son muy pocos los que compran una propiedad de contado. Entonces, realmente hacer el análisis real de cuáles son mis condiciones de venta, cuáles son los ingresos reales y cuáles son mis egresos reales para realmente saber si mi intención era tener un retorno anual. Probablemente si lo saqué con un préstamo no lo voy a tener. Si mi intención es generar plusvalía, bueno, entonces ahí tal vez sí es una buena inversión. Pero interesante porque en el modelo Airbnb de este escenario que hicimos, sí te queda positivo el cash on cash, que quiere decir que si por lo menos se estaba pagando solo. Sí. Desde el año 1 con un crédito, ¿verdad? O sea, si todo se mantuviera igual, pudieras pasar tus 25 años sin tener que meterle mensualmente plata y se fuera pagando solo, y obviamente captando la plusvalía, pero al final el fin es de tener inmuebles o invertir en inmuebles, es obtener los famosos ingresos pasivos que todos hablan y para eso tenés que tener pagada la propiedad, pues. Sí, solo para mencionar el dato específico, que era 0.19% lo que quedaba cash on cash, o sea, sí era positivo, pero no nos engañemos de que es una inversión de 12-15%. Que te va a generar, que te vas a volver, ya puedes renunciar porque vas a tener una propiedad en Airbnb. Las únicas en las que hemos visto que esos casos sí pasan en Airbnb eran los que estamos hablando. Tengo una propiedad que compré hace mucho tiempo en un lugar que no es muy competido, digamos que en Amatitlán, que tal vez ya ni siquiera tenga mucho valor de mercado ahorita porque es un lugar no tan turístico y que se fue deteriorando con el tiempo. Pero como está tan cercano a la ciudad y tiene esa demanda de grupos grandes, y yo la compré tan bajo, cuando se hace el análisis, ahí sí puedes llegar a retornos, buenos números, pero no con una propiedad que estoy comprando nueva y que la estoy poniendo en renta y que además la compré con un préstamo, difícilmente se va a poder llegar a ese tipo de retornos. ¿Qué concluyes entonces? ¿Sí vale la pena o no vale la pena? ¿Cuál de los dos vale la pena más? Vale la pena hacer el análisis. ¿Por qué? Porque, a ver... Depende, dijo Pepito. En este caso específico sí valía la pena, porque vimos, eran 3 rentas más los que estaba recibiendo en la misma propiedad y la inversión adicional eran $7,000 que ya estaba tomada en cuenta dentro del análisis, o sea, dentro de la cantidad que estábamos tomando como inversión. Tal vez para aterrizar un poquito más la respuesta, vale la pena en zonas que no son tan premium y que sí tienen una demanda constante, ya sea turística o en cuanto a financiera o en cuanto a corporativa, porque de lo contrario va a ser muy difícil que los números y que la inversión adicional contrarreste la diferencia que puede haber entre un esquema u otro. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, hemos hecho análisis de zona 14, que es la zona más premium de Guatemala, donde los apartamentos son muy grandes y por lo mismo la inversión inicial es muy grande. Y lo que se podría ingresar mensualmente en un esquema Airbnb, o sea, la persona que me está alquilando Airbnb no sabe que la zona 14 es la mejor zona de la ciudad de Guatemala, entonces realmente no está pagando muchísimo más adicional porque mira la par la zona 13 y dicen, bueno, me va a quedar en la zona 13. Sí. En este tipo de escenarios vale más la pena, igual habría que hacer análisis, tal vez hay edificios en los que sí, pero en términos generales vale más la pena un esquema de renta tradicional porque el mercado local valora más las condiciones específicas de esa zona. En este caso, que dijimos zona 15, ambos esquemas eran buenos, pero era mejor el esquema Airbnb. La conclusión es hagan el análisis y de repente próximamente vamos a ver si lanzamos ahí un pequeño curso en Asti Academy de cómo hacer estos análisis de propiedades en renta a corto plazo para que los puedan entender y hacer sus modelos de análisis y poder decidir por qué tipo de inmueble invertir. Realmente, y yo el tip que dejo y que lo hemos visto es que cualquier propiedad, como hablábamos antes,
Mientras más gente quepa y menos tamaño tenga, obviamente el menos tamaño va a significar menos precio, ¿verdad? Menos inversión, pero mientras más gente quepa, siempre va a ser la mejor opción de invertir para este tipo Sí. ¿de qué? De modelos, ¿verdad? Sí, idealmente, como decís, ya saber qué tipo de propiedad buscar y no compré este apartamento, ¿qué hago con él? Sino idealmente haber hecho el análisis para decidir, bueno, en esta zona un apartamento de tales condiciones podría ser una buena inversión. Entonces ya voy yo a buscarlo, voy a buscar este apartamento de 3 habitaciones que no se pase de 70 metros cuadrados, porque ahí fue donde yo hice mi análisis y si no, no me dan los números. Entonces es darle la vuelta al análisis y en lugar de, tengo una propiedad, ¿qué hago con ella? Tengo un esquema de inversión que se mira atractivo, voy a salir a buscar la propiedad que responda a ese esquema de inversión. Buenísimo. Pues muchas gracias entonces a todos por haber llegado hasta el final. Los que llegaron al final van a tener un premio. Una propiedad nueva. Una propiedad gratis. No, les vamos a dar un acceso ilimitado a Asti Academy, por lo menos alguno de los cursos. Si ponen como código, pues se meten a astiacademy.com y si ponen el código, pongámosle Asti Podcast, les va a salir gratis el ¿qué? Los cursos que tenemos y cuando saquemos el nuevo, pues también podría ser. Entonces, espero que sean muchos los que hayan llegado hasta este momento del podcast. Les recuerdo que compartan el contenido, compártanlo para que todos ganen ahí sus cursos gratis. Y nada, sigan en nuestras redes sociales. Estamos como Asti Podcast y Asti Desarrollos en Facebook, en Instagram, en YouTube y en LinkedIn. Entonces, cualquier comentario nos lo hacen por cualquiera de esos medios y nada, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en un siguiente podcast.